Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Aprendiendo tu Fe a través de Canal Foro CX, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de lo que es la red de Facebook, así como también de manera simultánea de YouTube. Y sean bienvenidos a este programa. A nombre de mi compañero Jorge Gasca, que el día de hoy no está con nosotros, les doy la más cordial bienvenida a este programa. Y bueno, pues vamos a entrar en materia luego. Recuerden ustedes que estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario, plenamente. Ya de la semana pasada, hace 8 días, recordamos lo que era el bautismo del Señor, con el cual iniciaba el tiempo ordinario, y ahora, bueno, vamos con el segundo domingo del tiempo ordinario. Por ahí, ya, Val, si me puedes pasar el calendario para que más o menos nos ubiquemos un poquito sobre cómo vamos en cuanto al calendario litúrgico. Prácticamente ya vamos entrando al tiempo ordinario y de ahí nos vamos, ahí está, lo tenemos en pantalla. Vean ustedes, ahí se ve, ya pasamos del color blanco al color verde. Ustedes se pueden dar cuenta cuando van a misa, ya ahora el sacerdote utiliza los ornamentos de color verde. El color verde significa, bueno, pues el tiempo ordinario, un tiempo donde no hay un festejo en especial, es lo ordinario, lo común, lo de cada día. Se pone de color verde porque así es la vegetación, también es ordinaria, y bueno, pues ahí está para que ustedes vayan viendo. Estamos haciendo el recorrido cada 8 días con cada domingo, y bueno, pues ahí está el segundo domingo del tiempo ordinario en color verde. Mañana ustedes que vayan a misa, ahí se van a dar cuenta de que el sacerdote tiene los ornamentos de color verde. Ahora se pone también lo que es el mantel, el cubreambón, etcétera, etcétera. Todo ello pues ya vuelve un poquito a la normalidad. Ya salimos de lo que es el tiempo de Navidad y ahora vamos al tiempo ordinario. Después del tiempo ordinario vienen unos cuantos domingos, y después de estos domingos vamos a entrar a lo que es ya la Cuaresma. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. De momento nos quedamos con lo que es el tiempo ordinario. Y pues déjenme decirles que si ustedes van a misa, ahí los cantos son diferentes. Inclusive para aquellos jóvenes que forman parte de algún coro, de un coro litúrgico, de alguna celebración eucarística, los cantos van a cambiar. Obviamente estábamos en el tiempo de Adviento con cantos de Ven, ven Señor, no tardes, etcétera, etcétera. En Navidad, obviamente, hablábamos cantos villancicos y otros que hablaban pues del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los cantos serán ya más apegados, si es posible, a lo que narra cada evangelio de cada domingo. Si no, bueno, pues los cantos que ya conocemos de manera popular, de manera cotidiana, van a ser los cantos así en el tiempo ordinario. Eso es lo que nos distingue un poquito de los otros tiempos litúrgicos, para que vayamos llevando la secuencia del calendario y así llevar pues prácticamente la liturgia. Recuerden ustedes que, bueno, pues los domingos nosotros nos estamos centrando un poquito con las celebraciones. De hecho, por eso es que iniciamos este programa leyendo el Evangelio del domingo con la finalidad de que llevemos la secuencia de lo que es el calendario litúrgico. Bueno, pues ahí está, para que ustedes lo tengan en cuenta, y de esa manera el día de mañana, bueno, pues que vayan a misa, o en todo caso, si ustedes participan de la celebración eucarística a través de alguna transmisión de streaming, bueno, pues ustedes puedan ver que el sacerdote lleva los ornamentos de color verde. Regresamos al tiempo litúrgico y vamos a entrar de lleno con lo que es el texto bíblico del día de mañana, del Evangelio de mañana. Vamos a ver qué dice el texto bíblico el día de mañana, y el texto bíblico es del Evangelio según San Juan, y dice el texto así: en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaban, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró, Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra de Dios. Pues aquí está el texto bíblico donde ahora se habla de Jesús como el Cordero de Dios, el Mesías, el ungido, que lo envía justamente Yahvé. Yahvé, aquí hay que hacer un poquito la distinción, que a veces nos confundimos un poco entre lo que es Dios Padre y Dios Hijo. La gente, en ocasiones, solemos hacer lo siguiente: traemos a un niño pequeño, vemos un crucifijo y decimos: mira, ahí está Papá Dios. Realmente no es así. El que está en el crucifijo es Dios Hijo. Papá Dios es el que está en el cielo, o sea, el papá de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, acuérdense ustedes, cuando estaba en la cruz, y eso lo vemos en Semana Santa, cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De tal manera que Jesús estaba dirigiendo al Padre. El nombre de nuestro Padre Dios es Yahvé, que está en el Antiguo Testamento. La palabra Yahvé es una palabra hebrea que quiere decir yo soy el que soy. Yahvé es espíritu purísimo. Yahvé no tiene pies, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene cuerpo, es espíritu purísimo. Él es el creador. Y entonces Yahvé es el que manda a su Hijo Jesucristo para que venga a redimirnos. Y entonces, cuando se habla de que Jesús es el Cordero de Dios, bueno, pues Jesús es el Cordero de Yahvé, es el Hijo de Dios Padre de Yahvé. Así es que cuando nosotros nos dirijamos a nuestro Padre Dios, nos vamos a dirigir como Yahvé, porque Él es nuestro papá, Yahvé. Es el nombre que está en el Antiguo Testamento. Y a Dios Hijo lo vamos a reconocer como Jesús, como Jesucristo, lo que acabamos de escuchar ahorita, el ungido, el Mesías. Entonces, hacer esa pequeña distinción, porque luego sí cometemos ese error. Y yo recuerdo en una ocasión participé en una fiesta patronal en algún templo, lejos de aquí, y la gente le llamaba a Jesucristo nuestro Padre Jesús. Entonces, realmente Jesús no es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. El papá de Jesús es nuestro papá, y el papá de Jesús es Yahvé. Lo que para otros es Jehová, para nosotros los católicos es Yahvé. Esa es la palabra con la que nosotros vamos a identificar a Dios Padre, nuestro Padre, Yahvé. De hecho, cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro y que Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y dice Jesús: bueno, cuando vayan a orar, digan así: Padre Nuestro, que estás en el cielo. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús en ese momento? Pues justamente a Yahvé, su Padre. Y entonces, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro en misa, el Padre Nuestro va dirigido a Yahvé, no a Jesús, sino a Yahvé. Y a veces como que tenemos ese conflicto, ese choque, y nosotros decimos: bueno, ¿a quién me dirijo yo con el Padre Nuestro? ¿Es a Jesús? No, realmente, por lo que decía yo, dice nuestro Padre Jesús. No es nuestro Padre, es nuestro hermano. El papá de Jesús es nuestro papá. Y el papá de Jesús es Yahvé. Así que Yahvé es nuestro Padre. Para que de aquí en adelante, cuando nosotros vayamos a misa y hagamos la oración del Padre Nuestro, o cuando estemos en casa, en nuestro cuarto, solos, y hagamos oración, si tú vas a hacer oración al Padre, te puedes dirigir a tu Padre Dios, que es Yahvé. Así como Jesús se dirigió con la oración del Padre Nuestro, así también nos vamos a dirigir nosotros a Yahvé con la oración que nosotros hagamos. Así es que Yahvé envía a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Y es justamente el que se bautizó hace 8 días. Y el día de hoy es reconocido como el Mesías, como el Cordero de Yahvé, el Cordero de Dios. Justamente este es el Cordero que llega a morir en la cruz para nosotros salvarnos y redimirnos. Estamos hablando de un plano espiritual, ¿sí? No viene a salvarnos pues de la economía, ni del COVID, estamos hablando del plano espiritual. Jesús viene a redimirnos en el plano espiritual. Y Jesús cumple esa misión cuando muere en la cruz. Y ahí está el Cordero de Dios.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ahí hay otro texto bíblico que habla así. Entonces, y de hecho, cada que vamos a misa, pues así se menciona, el sacerdote levanta la hostia consagrada y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entonces nosotros tenemos que reconocer a ese Jesús que está enfrente de nosotros y que es el ungido, el Mesías, el Salvador. Y lamentablemente muchos de nosotros cuando vamos a misa, pues sí, esa parte se nos olvida. Creo que cabe un poquito una recordadita de que nosotros vamos a misa por ir por el Mesías, por el ungido, por nuestro Señor Jesucristo, por el Cordero de Dios que se sacrifica en el altar. El altar es la mesa en donde el sacerdote celebra la transformación de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando viene esa transformación, ese es el sacrificio eucarístico. Y ahí es donde el sacerdote tiene a Jesucristo vivo, presente, y después lo levanta y por eso dice, este es el Cordero de Dios. Justamente las palabras que el día de hoy escuchamos y que nosotros lo tenemos que reconocer como que Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios y pues ese reconocimiento tenemos que dárselo porque a veces como que andamos por otros lados reconociendo otras cosas como la Santa Muerte, andamos reconociendo por ahí otras cosas que no son Jesucristo. Andamos reconociendo pues el dinero, el poder y otras cosas más que nos alejan justamente de lo que es el Cordero de Dios, de lo que es Jesucristo. Así es que acerquémonos a Él como el Cordero de Dios y el que nos vino a redimir. Así es que vamos a una pausa y enseguida regresamos para seguir en la reflexión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es un video de las Madres Ecuménicas para que ustedes lo vean. Adelante. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado con magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Canal Foro CX marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. La Casa de Frida. Desayuno y buffet. Promociones de lunes a viernes. Servicio a domicilio. Contáctanos por cualquier medio. Francisco Juárez esquina con Parque del Prado, en Celaya. 2021. Canal Foro CX, siempre contigo. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en este su programa de Aprendiendo tu Fe. El día de hoy, bueno, pues estamos hablando del Evangelio que nos menciona a Jesucristo como el Cordero de Dios, reconociendo que Él es el ungido, que Él es el Mesías, el que viene a redimirnos a todos nosotros. Aquí un poquito la reflexión para todos nosotros, porque por el día de mañana ese es el Evangelio que vamos a recibir, los que vamos a misa o los que lo vemos a través de las redes sociales, este es el Evangelio que se va a tratar. Entonces, hablar un poquito de lo que es el Cordero de Dios es reconocer a Jesucristo como el ungido. La pregunta sería para todos nosotros como cristianos católicos, ¿qué tanto reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Quién de nosotros lo reconoce así? ¿Cuántos de nosotros con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestro testimonio lo alcanzamos a reconocer como el Hijo de Dios? Muchas veces no, muchas veces hasta nos avergonzamos. Cuando antes se tenía la costumbre, yo creo que muchos de ustedes lo saben, cuando muchos de nosotros pasábamos antes por algún templo, alguna iglesia, nos santiguábamos. Hoy en día ya la gente no acostumbra a eso. De igual manera, la gente acostumbraba a santiguarse cuando iniciaba la venta, sobre todo los comerciantes, y se persinaban con el dinero. Pero
entendamos que era como un reconocer que Dios es el que me va a proveer, es el que me va a ayudar en estos momentos y se reconoce como Dios. Muchos de nosotros ya hablamos de un Jesús, hablamos un Jesús, pero no lo reconocemos como el ungido. Es muy diferente decir Jesús a decir nuestro Señor Jesucristo. Ya reconocerlo como Señor, estamos reconociéndolo como el dueño y Señor de mi vida, como quien me conduce, con esa espiritualidad firme, en donde nosotros somos capaces de renunciar a todo por seguirlo a Él, a renunciar a las cosas vanas, las cosas superficiales, aquellas que no nos llevan a lo profundo, a lo íntimo, a lo serio. Nosotros no renunciamos a ello y nos vamos por aquello que es superficial. Vamos, por ejemplo, al caso en ocasiones de cuando es una boda, unos 15 años, a veces le damos más importancia a lo que es el vestido, lo que es el salón, lo que es... Yo no digo que no, claro que sí, no estamos en contra de ello. Tú puedes escoger tu vestido muy bonito, el maquillaje y todo lo demás, pero dentro de esa celebración, ¿qué tanto tú le das el valor a Jesucristo en tu vida? ¿Qué tanto lo dejas entrar? ¿Qué tanto forma parte de ti? Lo mismo también los que estamos en casa, mamá, papá, los que estamos en el hogar. ¿Qué representa Jesucristo para nosotros? ¿Es una mera imagen? ¿Es la que tenemos colgada ahí en la sala, en el cuarto? ¿Todo queda en eso? ¿Todo queda en una sola imagen? Amigos, yo los invito a que reflexionemos en ese sentido. Jesucristo va más allá de una sola imagen y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí nos está haciendo referencia a que hay que reconocer cómo se hizo en el Evangelio de que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Salvador, es el ungido. ¿Qué tanto lo reconoces tú como el ungido? ¿Qué tanto lo reconoces tú como el Salvador? Hay gente que ya está poniendo sus ojos en otras propuestas, en otras fees, en otras creencias, y no tanto en Jesucristo. Muchos de nosotros fuimos bautizados en la Iglesia Católica y al ser bautizados recibimos esta fe. Al recibir esta fe nosotros estamos, pues no obligados, sino más bien estamos llamados a vivir de acuerdo a esta fe y nos hemos olvidado de ella. Ya poco nos gusta ir a misa, ya no nos persinamos, ya no hacemos el rosario y no rezamos, no hay esa espiritualidad. Y eso pues ya no nos hace tan sensibles ante el dolor ajeno, ante la persona que necesita una palabra de aliento, ante los vecinos que necesitan el cobijo, a alguien que tenemos que ayudar. Hoy casi somos de la idea de que cada quien se rasque con sus propias uñas y nos volvemos con una actitud egoísta, en donde pensamos en nosotros, primero yo, antes yo y después yo, y primero lo mío, y a mí qué me importa lo que está pasando el vecino o la vecina. Ahorita con esto del COVID, por ejemplo, muchos de nosotros pues, nos volvemos insensibles ante el dolor ajeno. Mientras no me toque a mí, mientras yo no me contagie, mientras a mí no me dé, pues allá se murió. Ah, bueno, pues se murió la señora, así como todo. Ay, bueno, pues ya se murió, ya ni modo. Pero son ellos, no yo. Pero ya cuando nos toca a nosotros, ahí cambia la situación. Entonces nos volvemos insensibles porque a Jesucristo no lo hemos abrazado, no lo hemos tomado en nuestra vida como debe de ser. Un Jesucristo que viene y me sensibiliza con su palabra, con su mensaje. Aquí los apóstoles lo siguieron a él. Él aquí dice claramente que los vio y les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Y les dijo, vengan a ver. Y ellos lo siguieron. Y a partir de ahí lo siguieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús? ¿O seguimos las cartas, el tarot? ¿Seguimos ir a las pirámides de Teotihuacán a recibir la energía del sol? ¿O recibimos al chamán que nos sopla el incienso, que para que nos purifique? Y entonces Jesucristo, ¿dónde quedó? ¿Quién puede más, el chamán o Jesucristo? ¿Quién puede más, el tarot o Jesucristo? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues eso es lo primero que nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Qué significa el Hijo de Dios en mi vida? ¿Cómo toma Jesucristo en mi vida? ¿Realmente es mi Dios? ¿Realmente es el cual yo puedo acudir de manera honesta, sincera y pedirle un favor, pedirle un milagro como tanta gente se lo pidió en aquella época? Porque Jesucristo sigue actuando hoy en día y haciendo milagros en aquella persona que deposita su fe en Él. El único requisito que pide Jesucristo para hacer un milagro es la fe. Y creo que es ahí donde andamos fallos, hermanos. Muchos de nosotros la fe no la tenemos. Y los milagros no se realizan por la falta de fe.
Porque no reconocemos a Jesucristo como el Señor de mi vida. No lo reconocemos como el ungido, como el Salvador, como el Mesías. Un Jesucristo de un cuento, una narración, algo que la iglesia enseña para lavarle el coco a la gente y tenerlos a todos manipulados. Pues no es tanto así. Hablamos de un Jesucristo histórico, ya lo veíamos desde el nacimiento. Yo decía justamente que había una Navidad histórica donde Jesús nace y de ahí se vienen contando los años. Entonces hay un Jesucristo histórico, documentado, está documentado y los que saben de historia saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces hay un Jesucristo que existió, real, está Tierra Santa, están los lugares santos, donde Él caminó, donde Él paseó, donde Él estuvo ahí, como el Salvador, como el Mesías, que vino aquí a la tierra. No es un cuento, no es una historia, es algo real. Y es un hombre que dio la vida por nosotros. Y cuando nosotros reconocemos a Él como el único Señor de mi vida, en Él deposito toda mi confianza, en Él deposito toda mi fe. Nada de que voy a ir a que me lean el café porque quién sabe cómo ando. Voy a que me quiten las vibras de no sé qué. ¿Vibras de qué? Si tú te cobijas ante Jesucristo, que es el único Señor de tu vida, no necesitas de vibras, no necesitas ni de inciensos, ni de chamanes, ni de ir a las pirámides de Teotihuacán a recibir la energía del sol. Pues es energía física, pero no energía espiritual. El sol es criatura de Dios, no es Dios. Y lo sabemos perfectamente. Nuestros antepasados así lo creían. Pero llega la fe cristiana católica y nos enseña que hay un solo Dios verdadero, que es Jesucristo. Y muchos de los que somos católicos, y me refiero a los católicos, los que somos católicos, ¿qué tanto reconocemos a Jesucristo como el Señor de mi vida? Como el que me domina, como el que me maneja, como el que me guía, como el que me inspira. Si lo hacemos a un lado en nuestra vida cotidiana, ¿bendecimos los alimentos? ¿Hacemos oración antes de dormir? ¿Lo invocamos en momentos difíciles? En esta pandemia, ¿cómo lo estamos invocando? Muchos de nosotros estamos a expensas de lo que la ciencia diga, pero no estamos a expensas de lo que diga Jesús. Y en el caso de los mismos médicos lo han dicho. Señora, pues está muy grave, pero la última palabra la tiene Dios. Los mismos médicos lo reconocen. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no reconocemos que Él es el Señor y el autor de nuestra vida? Y lo seguimos, como Andrés, como Pedro, que lo siguieron, y lo siguieron de una manera ciega. Se dejaron conquistar por Él, se dejaron seducir por Él y se fueron con Él, a vivir con Él, y dejaron y renunciaron todo por seguirlo a Él. La pregunta aquí para nosotros sería, ¿de qué somos capaces nosotros de renunciar por seguir a Cristo? ¿De qué somos capaces nosotros de abandonar por seguirlo a Él como el único Señor de nuestra vida? ¿Seremos capaces de ello? En el caso de algunos de la vida consagrada, mujeres, varones, renuncian al matrimonio, renuncian a los hijos por seguir a Cristo. En el caso de los sacerdotes, en el caso de las religiosas. Pero nosotros como laicos, ¿de qué somos capaces de renunciar por Cristo? ¿De qué somos capaces de dejar? Deja muchas cosas. Ahorita en la pandemia mucha gente se queja y empieza como a renegar por esta pandemia. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no andamos en la calle? ¿Por qué estamos encerrados? Cuando realmente esta pandemia nos deja muchas enseñanzas a nosotros. Es muy enriquecedora. Tendríamos nosotros que realmente reflexionar y decir, ¿qué me deja esta pandemia a mí? A lo mejor el hecho de reconocer a Cristo como el Señor de mi vida es para que yo me quede en casa y viva como tal, como una persona que reconoce el poderío de Él, lo que Él puede hacer en mí, cómo puede penetrar en mi vida y en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, de mi esposa. Nos la pasamos a reniegue, cansados por el quehacer, por la vida cotidiana, por el trajín de cada día. Estamos ahí preocupados en la casa, las señoras, los trastes los avientan, la trapeada, la barrida, la planchada. Ya estoy fastidiada, ya estoy cansada, mira nada más. El esposo llega cansado del trabajo, fastidiado, se acuesta, se duerme. ¿Qué le importan los hijos? ¿Qué le importa la esposa? ¿Qué le importa nada? Pero ponerse un rato como familia en oración en este tiempo de pandemia para invocar a Jesucristo como el único Señor de su vida y seguirlo como los apóstoles de manera ciega. ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos católicos? Pareciera que los demás sí lo están haciendo
y nosotros no. Es increíble, hermanos, y los dejo con esta reflexión para irnos a una pausa. Los dejo con esta reflexión. Hay gente que cree más en otras cosas que no existen que realmente en Jesucristo. Estamos dejando lo mejor por otras cosas que realmente ni siquiera existen y no son parte de nuestra fe. Más adelante hablaremos de ello. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, quédese con nosotros porque tenemos aquí a las madres ecuménicas, las misioneras que nos van a hablar de sus actividades por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Enseguida regresamos. Murmullos del pasado, todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro 6. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia. Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato, La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja, Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital, la redacción de Juventino Rosas, Denunciante Urbano, Consenso Ciudadano Vallense, Denúncialo Celaya, Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Bien, amigos de Aprendiendo tu Fe, pues ya estamos aquí con las misioneras ecuménicas que el día de hoy vienen a visitarnos y nos vienen a invitar a una actividad que ellas tienen cada año en el mes de enero, que es justamente la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hermanas, bienvenidas a su programa. Gracias. Bien, pues adelante, que nos inviten a este evento que tienen ya en puerta. Claro que sí, ya empieza este próximo lunes. La verdad es que nos sentimos muy contentas porque aparte de todo va a ser de una manera completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Claro, por eso de la contingencia, ¿no? Así es, entonces pues nos van abriendo también puertas, ¿verdad? El Señor nos va dando la gracia y primeramente decir que todo va a ser por los medios de comunicación, el Facebook, ciertamente van a ser algunas actividades presenciales, pero con grupos muy reducidos. Entonces, primeramente los queremos invitar a que busquen nuestra página de Misioneras Ecuménicas, página de Facebook. Muy bien que la busque la gente porque ahí es donde se van a desarrollar las actividades, Así ¿cierto? es, ahí es donde nos vamos a encontrar durante toda esa semana. Entonces, pues son diferentes actividades, ¿verdad, Aida? Platíquenos de las actividades, madre. ¿Qué es lo que va a haber para que la gente se conecte con ustedes? Claro que sí. Primeramente vamos a tener la celebración eucarística toda la semana del 18 al 25 a las 12 del día. Será transmitida en vivo desde la Catedral de Celaya.
Guanajuato. ¿Qué tal? Pues bueno, para toda la gente que nos está viendo de la diócesis, porque estamos llegando a toda la diócesis a través de lo que es la página de, ahí se me va el nombre, bueno, ahorita les digo, de la diócesis y de catedral también. Y de catedral también. Así Bien, es. entonces ahí es donde nos pueden sintonizar a ustedes para que lleven adelante la celebración eucarística. Así es, se podrá ver también en nuestra página, pero incluso se va a transmitir por las páginas de la diócesis, de la catedral, va a estar colegado todo para que pues entre más gente pueda participar a estos eventos, pues mejor, ¿verdad? Mucho mejor, claro que sí. ¿Por ahí tenemos alguna imagen, Yaval? Ok, a ver, háblenos de esta imagen que tenemos Pues ahorita. este es un evento que lo organiza la Comunidad de España de Misioneras Ecuménicas. Okay. Es una oración por la unidad, como su nombre lo dice. Esta oración va a ser por vía streaming, va a ser Zoom, pero a la vez va a ser transmitido en vivo desde la página de Misioneras Ecuménicas. Lo organiza la Comunidad de España, pero nos invitan ahora sí que a participar, ¿verdad? Las ventajas que tenemos que nos podemos unir de lugares un poco más lejanos, ¿verdad? Entonces, pues esta va a ser una oración propiamente para elevarla al Padre, como decías hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Como Jesús elevó esa oración al Padre, Padre, que todos sean uno. Entonces nosotros vamos a elevarla, unirnos todos para elevarla al Padre, para hacer esta oración como la hizo Jesús. Esta oración, los horarios ahí los dice, a la 1:30 es aquí en México, Okay. a las 8:30 es en España, y claro, tiempo de allá, pero se va a hacer la transmisión y queda grabada en Misioneras Ecuménicas. en el Madre, Facebook. pero una de las cosas que estamos viviendo ahorita, como yo le decía, bueno, no hay que echarle también toda la culpa a la contingencia, a la No, pandemia, al no todo es contrario. malo. Miren, en el caso de esto, se reduce a lo que son los medios de comunicación, el streaming, pero vamos a estar al mismo tiempo conectados como mundo. Sí, Sí, así sí. es. Este ha sido una de las ventajas que ha tenido, lo vemos providencial, ¿no? Esta contingencia nos ha enseñado que pues podemos estar más unidos a través de estos medios, no simplemente para pues estar, no sé, perdiendo el tiempo relativamente en Facebook, ¿no? Ahora hemos visto que se han potencializado los eventos a través de las redes sociales, pero eventos que son constructivos, que Claro. nos ayudan tanto espiritualmente como culturalmente, como educativamente, ¿no? Y que como Iglesia Católica tenemos que entrarle a esto, ¿no? Porque es la Exacto. gente donde está, ahorita donde está. Vamos a ver, tenemos por ahí un video de ustedes. Vamos a ver el video y después del video lo comentamos. ¿Les parece bien? Sí, Sí. muy bien. Ok, bueno, pues ahí tenemos, es un video que, bueno, nos mandaron para las personas que realizan aquí lo que son los spots, para las personas que gusten, pues nada más se comunican con nosotros y podemos decirles a ustedes con quién se comuniquen para hacer los spots. Pero vamos a ver el otro video en donde se habla justamente de las actividades que ustedes van a realizar. ¿Sí? Vamos a ver el video, por favor, Yaval. Durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero, te queremos invitar a que desde tu hogar enciendas una vela como un signo de unión para intensificar nuestras oraciones por este anhelo de Cristo. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, pues ahí está el video, madres, que nos invita a encender una vela y hacer oración. Así es. Una de las iniciativas que nuestro padre fundador nos dejó es la lámpara de la unidad. Esta se prende normalmente solamente los días jueves, que son los días eucarísticos. Sí. Pero durante esta semana, como se intensifica la oración por la unidad,
nosotros lo hacemos cada día. Y esa es la invitación a toda la gente a que encienda una lámpara, una veladora, una velita, con esta intención, por la unidad. Esa es la invitación que queremos hacer, porque dices, bueno, me voy a unir por las redes sociales, pero también hay que unirnos en signos, en la parte interior, Claro. en pues todo esto que somos nosotros, y este es un signo sencillo, pero muy significativo para, pues sí, para los cristianos, ¿no? Porque es la luz. Claro, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y aparte de eso, pues nos ayuda a crear una atmósfera de espiritualidad, ¿cierto? Así que luego es. a veces en la casa como que ya lo perdemos. Era lo que mencionaba yo hace un rato, ¿no? Que, bueno, pues a veces ya vamos con la cara de chancla vieja, ya llegamos cansados a casa, ya fastidiados del tedio y todo eso. Y esos momentos de recogimiento, de oración, de paz, de tranquilidad, Hacen falta. no los tenemos, y esta puede ser una muy buena opción, madre. Exactamente, sí. A veces buscamos un espacio donde podamos tener ese momento de silencio, ese momento de interioridad. Y esta es una muy buena oportunidad, como lo dices, poner un espacio donde podamos tener nuestro crucifijo, nuestra Biblia, con esa lámpara y una breve oración, pero con esa verdadera intención de pedirle al Padre, ¿no? Padre, Claro, que todos claro. sean uno. Aquí yo invitaría a la gente que nos está viendo, ¿por qué no? Digo, a veces le ponemos el altar a la guadalupana, y yo creo que ustedes Sí, estarán de acuerdo también. conmigo, Así que la gente hasta le manda a hacer su nicho y todo ese asunto. Bueno, ¿por qué no en la casa destinamos un lugar para poner como una especie de altar? Un crucifijo, la Biblia abierta y un cirio encendido, y eso nos ayudará a crear una atmósfera de oración y de espiritualidad justamente en esta semana de oración. Así es algo que nosotros debemos de comenzar a propiciar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que nos lo den. Sí, Y ahora la pandemia nos está enseñando a propiciar nuestros espacios, Así es. de todo, de espiritualidad, de estudio, de oración. Nos tenemos que organizar ahora sí que nosotros la vida. sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo desde las mañanitas a la guadalupana, que bueno, ya lo decían desde la Basílica de Guadalupe allá en México, que ahora no es que nosotros vayamos a visitar a la guadalupana, es que ahora la viene, guadalupana viene a a visitarte a tu nuestras casa. casas, sí. Entonces aquí viene siendo lo mismo, ¿no? Yo creo que nosotros ya tenemos que empezar a propiciar esos espacios en familia, de iglesia doméstica, Así es. que a veces se nos olvida esa parte. Exactamente. Muy bien, tenemos otro video por ahí. Vamos a ver el otro video también que nos ayuda a entender un poco las actividades que ustedes van a llevar a cabo por esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Vamos al video. Como el Padre mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con la alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor. Bueno, pues allí vimos lo que es este video que menciona las actividades a realizar, madre. Ya lo mencionaba usted, se abre con una celebración eucarística. Y bueno, si ustedes quieren más actividades de las que se van a llevar a cabo, pues entonces conéctense a la página de ustedes, que las encuentran como Madres Ecuménicas. Misioneras Perdón, ecuménicas. misioneras ecuménicas en Facebook. En Así Facebook, es. sí es. ¿Sabes, Armando, que queremos hablar específico de un evento Sí. que no es muy común y queremos un poco explicarlo, que es cómo va a funcionar? Es muy sencillo, Adelante, madre. Sí, pero cómo no. creo que es bueno
tener como una antesala Sí. para que se animen a conectarse. Ok, adelante, claro ¿Verdad? que sí, madre. Pues este es un panel ecuménico, ¿verdad? Es como un momento donde exponen diferentes, ay, se me fue la palabra, diferentes expositores, Sí. una temática en común. Eso es como un panel, ¿no? Sí. En general. Pero ecuménico quiere decir, ecuménico quiere decir casa de todos. Entonces, Ok. donde participan pues De diferentes- todos de diferentes Denominaciones denominaciones sí. cristianas. En este caso van a participar evangélicos, hermanos ortodoxos, un hermano de la Discípulos de Cristo y un hermano católico. Todos van a responder una misma pregunta, que es ¿cómo permanecen en el amor de Cristo? Esa es la pregunta que todos van a responder desde quiénes son ellos y desde la denominación a la que pertenecen. Y vamos a ver qué pasa. Interesante, Así para es. que la gente, se quede con esa idea. Y madre, qué bueno que menciona eso porque, bueno, han estado ustedes viniendo en diferentes ocasiones, pero pues también hay que entender que hay diferente público cada 8 días y pues hacerle entender a la gente que el ecumenismo va por el lado de buscar la unidad, lo que nos une como cristianos, ¿verdad? Así es. De las diferentes denominaciones religiosas que existen, pero que están más en unión con la fe cristiana católica. Sí, es de las diferentes denominaciones cristianas. Cristianas. Sí, porque tenemos que tener bien claro que como católicos somos de la religión cristiana. Claro. Y las otras religiones que se conocen, o las más grandes religiones que se conocen, pues es, por ejemplo, el judaísmo, el hinduismo, los musulmanes. Esas son otras religiones. Pero el ecumenismo trata sobre la religión cristiana y sobre buscar esa unión que nos caracteriza como cristianos, aunque sean diferentes denominaciones. Claro, porque hay que entender una cosa y algo que la gente lo debe de saber en la historia. Hubo un cisma en aquella ocasión hace, pues, ¿qué? Siglos atrás, Sí. lo que es la iglesia de Oriente y la iglesia de Así es. Occidente, ¿no? Ese es el primer cisma que existe. Entonces, por eso existe el patriarca de Oriente y acá el papa en el Occidente. Entonces, ahí necesitamos unirnos como cristianos católicos y con esa intención es la Semana de Oración de Unidad por los Cristianos. Como también, de igual manera, hubo un cisma en Occidente, que Sí. ya fue con Lutero. Con Lutero. Y entonces ya Calvino. lo que son los luteranos se dividieron, se salieron de la Iglesia Católica, formaron su propia agrupación y bueno, pues ahora la intención es que todos nos unamos para ser uno, para dar el testimonio, El testimonio, de una sola exactamente. iglesia, ¿no? Sí, porque pues a través de la historia, cada vez que se va estudiando esta historia de las divisiones, nos damos cuenta que muchas de las divisiones que se han creado pues tienen que ver con aspectos políticos, aspectos culturales, del lenguaje, la forma en cómo nos expresamos. Sí, ciertamente también ha habido divisiones por cuestiones teológicas. Doctrinales. Doctrinales, exactamente. Pero al final de cuentas, hay una cosa que nos une a todos y que en la que todos creemos, que es en ese Cristo que es nuestro Salvador. Claro, tanto ¿Verdad? para ellos como para nosotros. Muy Así bien. es. ¿Algo más que quieran agregar, madre? Se nos acaba el tiempo, ya ve que aquí el tiempo es bien rápido. Sí, ya sé. Y nosotras que hablamos bastante. No, está bien, qué bueno, qué bueno. ¿Algo más que quieran añadir para despedirnos? Pues, sobre todo que se intensifique el momento de oración. Ciertamente hay varios momentos de oración que se mencionaron en el programa, pero sobre todo es la oración personal, ¿verdad? La que se eleva al Padre es la más agradable, ¿verdad? Al Padre. Claro. Ciertamente cuando nos unimos como en comunidad para hacer esta oración, es agradable al Padre, pero sobre todo como vivir en esa intención de oración en esta semana, yo creo que es una semana privilegiada que tenemos para buscarla vivir interiormente. O sea, ya no es de que voy para acá, voy para allá, que hay esta actividad, que hay esto, aquello, no, sino que ahora es una oportunidad para vivirla interiormente, acrecentar esa espiritualidad y ese momento de oración con esta intención. Yo creo que también nos hemos de
de acostumbrar a buscar en nuestras oraciones con las intenciones, ¿verdad? Claro. Que debemos, que elevamos a Dios, y con esa conciencia sobre todo, yo creo que es la primer manera y la mejor manera con la que apoyan esta semana, haciendo oración. Ya, ciertamente, participando en las actividades, uniéndonos desde los medios de comunicación, eso ya es una manera de hacer comunidad, que también habla, claro, ¿verdad?, sobre la unidad. Pero yo creo que el elevar a Dios una oración es importante, necesario, la muy espiritualidad. importante. La espiritualidad se nos olvida, no es lo mismo que una devoción. A veces la devoción nos une más que lo que es la espiritualidad. Yo me doy cuenta de eso. Y sí necesitamos mucha espiritualidad. No es lo mismo estar, pues quizás rezando el rosario, haciendo peregrinaciones, procesiones y todo esto, que hacer oración en familia, que tener el cirio encendido, que tener la Biblia abierta en casa, que crear minutos de silencio, de recogimiento, de silencio interior, porque a veces traemos mucho ruido, la música, y la gente le sube el volumen y estruendoso todo aquello, cuando pues bájale un poquito. Un reto inclusive va para Semana Santa, que permanezcamos un día sin ver televisión y sin escuchar música. No, Sí, es un la reto gente grande. nos morimos en ese Sí, sentido. sí. Y ese es el signo más claro de que no tenemos una espiritualidad. Sí, de hecho, como dices, este momento de oración es también muy importante porque lo dices, ¿no? Dentro de nosotros hay muchos ruidos, a veces estamos tan divididos nosotros mismos interiormente, y la oración nos ayuda precisamente a comenzar con esa unidad interior nuestra, saber quiénes somos, para podernos unirnos con aquel que nos salvó, con ese Cristo. Claro. Y de ahí podemos unirnos con los que nos rodean. La comunión de los santos, ¿no? Sí. Todos en oración, sí, todos en oración, y eso es lo Así que es. nos une. Sí. Muy bien, pues madre, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y haber invitado a la gente para que se una a esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Así es, pues muchas gracias gracias a ti que nos abres este espacio. Adelante, ya saben que esta es su casa, y les comento, yo en mis redes sociales les voy a estar pasando los videos que ahorita acabamos de ver para que ustedes tengan el programa de las actividades. Así es que contáctense conmigo, me buscan en Facebook como Armando Jaramillo Payares o como Armando Jaramillo también. Entonces ahí me encuentran y yo voy a pasar todo esto para que tengan ustedes la información y podamos pues hacer oración desde nuestra casa. Así es. Muchísimas Muchas gracias, gracias. madres. Muchas Gracias. Nos vemos para la próxima. Sigan en contacto con nosotros aquí a través de Canal Foro CX y de este programa de Aprendiendo tu Fe. Mi nombre es Armando Jaramillo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.